Salmo 34, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta noche. Gracias, Padre, que tenemos esta oportunidad, Señor, de abrir su palabra. Pedimos, Señor, la guía de su Espíritu que nos guía a toda verdad y toda justicia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esta hermosa porción de su palabra y que pueda traer gran fortaleza a nuestras vidas en este día, que pueda traer confianza, que pueda, Señor, renovar nuestra fe, que podamos, Señor, ser preparados para lo que queda de esta semana y poder enfrentar con la fuerza que usted nos da, Padre, estos días difíciles. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces en esta noche estos versículos 1 al 3 del Salmo 34 y vamos a decir que vivimos para bendecir a Dios siempre, sin importar las circunstancias. Vivimos para bendecir a Dios siempre, sin importar las circunstancias. Aquí en el título del Salmo que viene en el original hebreo dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Lo primero que nos dice este salmo es que pertenece a David. En el salmo anterior, recuerdan el 33, el salmo no nos da mucha información si corresponde a David, pero esta ocasión no hay duda que es un salmo de David, lo dice ahí el subtítulo. Pero lo bueno de este Salmo 34 es que nos da información para poder entender por qué David escribió este Salmo 34. Dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Bueno, tenemos que ir en nuestra Biblia a 1 de Samuel. Les invito a no perder Salmo 34 y vamos a 1 de Samuel capítulo 21. 1 de Samuel capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 10. 1 de Samuel 21:10. Dice así la palabra de Dios: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Ahí tenemos entonces la ocasión de este salmo. David está nuevamente, lo encontramos escribiendo un salmo producto de su experiencia de ser perseguido por Saúl. Saúl ha sido hallado falto delante de Dios. El pueblo de Israel ya no quería tener simplemente a Dios como rey. Ellos querían tener un rey visible. Y el mismo pueblo escogió a Saúl, pero no conforme al deseo de Dios. Escogieron a Saúl porque Saúl era por fuera alguien que ellos pensaban que podía ser un buen rey, pero Dios mira el corazón. Saúl fue un mal rey. Hizo muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. Y Dios dijo: voy a buscar a otro, alguien conforme a mi corazón. Y encontró en la familia de Isaí a este menor de los hermanos, el cual se llamaba David, pastor de ovejas. Era muy jovencito cuando Samuel fue a buscarle a casa de su padre Isaí. Lo encontró, nunca pensaron que era el más pequeño, el menor de ellos. Fue ungido por Samuel y le dijo: tú serás el rey de Israel. Desde aquel momento
Saúl tuvo un gran odio en contra de David, por envidia, por celos, porque él no quería reconocer su maldad, arrepentirse delante de Dios y dejar que el rey que Dios escogió esta vez, no el pueblo, sino Dios, tomara su lugar. Saúl no quería someterse a la voluntad de Dios y prácticamente no lo hizo nunca. Aquí está persiguiendo a David, Saúl quiere matarle y David se tiene que refugiar incluso en una ciudad filistea llamada Gat, ¿no? Y aquí el Salmo nos habla de el rey Aquis, que era el monarca de Gat, ciudad filistea. Esta ciudad, Gat, tenía a este rey llamado Aquis, que de manera interesante aquí se nos dice Abimelech en el subtítulo del Salmo 34. Podemos confundirnos con Ahimelech, es ligeramente distinto. Ahimelech es el sacerdote donde David fue a esconderse a buscar alimentos y donde este mismo sacerdote Ahimelech le dio armas para David pudiera defenderse. Pero Abimelech es distinto. Abimelech es muy posiblemente el nombre de los monarcas que tenía allí la ciudad de Gat, de los filisteos. Así como por ejemplo los amalecitas le llamaban Agag a sus monarcas, o los faraones le llamaban faraones, ¿cierto? Bueno, es posible que aquí esta ciudad filistea les llamaba Abimelech, porque Abi significa mi padre y Melech significa rey. Así que Abimelech sería algo así como mi padre es rey. Y este rey, o este Abimelech, se llamaba Aquis. David llega a esta ciudad y se finge que está loco. Ahí pudimos leerlo, ¿no? Y nosotros podríamos pensar, ¿y por qué no atraparon a David? Y lo mataron. Si él anteriormente había librado luchas por Israel, derrotó a los filisteos matando a Goliat. Bueno, en ese momento Aquis, al parecer de una manera inteligente, pensó, David en este momento es inofensivo. No representa ningún peligro para mi pueblo en este momento. Además, me puede servir a mí como aliado, porque si el rey actual de Israel, Saúl, lo persigue a él, entonces David me puede ser útil. Por esta razón que simplemente Aquis simplemente no lo tomó en cuenta y finalmente lo echó. Pero previamente a esto, recordemos el episodio que aquí mismo en 1 de Samuel 21 ocurrió. David, antes de llegar a Gat, esta ciudad filistea, pasó por la ciudad de Nob. Nob es una ciudad de levitas o de sacerdotes que estaba dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Recordemos que cuando Josué conquista la tierra prometida luego de la muerte de Moisés, dividen la tierra prometida, lo que es hoy día la tierra de Israel, en partes, ¿no? La dividen para cada tribu de Israel. La única tribu que no tenía heredad fue Leví. Los levitas fueron divididos en pequeñas ciudades dentro de cada territorio de cada tribu para que cada tribu tuviera la enseñanza de la palabra de Dios, para que cada tribu tuviera sacerdotes que ministraran al pueblo. Por lo tanto, Nob era la ciudad de sacerdotes para la tribu de Benjamín. Y recordemos que Saúl justamente provenía de la tribu de Benjamín. Bueno, en esa ocasión, si vamos a 1 de Samuel capítulo 21, veamos desde el versículo 1. 1 de Samuel 21:1 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Hasta ahí la lectura. Vemos aquí que David viene escapando de la muerte, Saúl lo está persiguiendo, recordemos que Saúl llegó a tener muchos soldados persiguiendo a David para quitarle la vida. Y David llega a Nob y se esconde en ese momento en el tabernáculo.
Recordemos que David no construyó el templo, él quería construir la casa de Dios, pero Dios no se lo permitió, sí se lo permitió a su hijo Salomón. David era hombre de guerra, había derramado mucha sangre y Dios no se lo permitió. El tabernáculo era el lugar donde se celebraba entonces la adoración a Dios. Y este tabernáculo era una especie de tienda movible. Por lo tanto, muchas veces el tabernáculo podía ir de un lugar a otro, recorriendo el territorio del pueblo de Israel. Aunque muy posiblemente en ese tiempo el arca de Dios, donde estaba la presencia misma de Dios, estaba en otro lugar. Pero David llega al tabernáculo para esconderse allí de Saúl. Por eso es muy interesante las figuras que David usa muchas veces para decir, me he escondido en tu presencia, me he escondido en tu tabernáculo, porque literalmente en esa ocasión lo hizo. Allí se escondió, pero noten que David le miente al sacerdote. Le dice, vengo enviado por el mismo rey a una situación, a una encomendación de parte del rey. Y no era verdad. David venía escapando. Así que David le miente a Ahimelech, el sacerdote, y le pide los panes que eran de la adoración. El sacerdote, con buena voluntad, le ofrece todo lo que tenía y se lo da. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Ahimelech lo recibe un poco tembloroso, temblando realmente, dice el texto, porque el sacerdote sabe que David no goza del favor de Saúl. Ahimelech sabe que ahí hay un problema. Y si por un lado Ahimelech favorece a David, se va a meter en problemas con Saúl. O si entrega a David para que sea muerto finalmente por el rey Saúl, él sabe que está violando la voluntad de Dios. Por lo tanto, la posición de Ahimelech es difícil. Él sabe que puede estar arriesgando también su vida. Sin embargo, de buena voluntad, pregunta a David, cree en David, lo ayuda y David se va en dirección a esta ciudad filistea de Gat. Bueno, es interesante que el sacerdote actúa de la mejor manera que puede porque David es considerado en este momento un traidor. Es un exiliado del pueblo de Dios, siendo que es el rey ungido para el pueblo de Israel. Sin embargo, está escapando. Se le considera alguien peligroso para Israel. Y ya vimos que David miente entonces, llega para poder salvar su vida. Si seguimos leyendo ahí en 1 Samuel 21, David luego de pedir alimentos, miremos el versículo 6, le dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, porque por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Hasta ahí la lectura. Vemos entonces aquí que David continúa con su mentira, no le revela realmente al sacerdote que está escapando del rey y le pide sin embargo estas armas para poder en el fondo defenderse. Y se lleva ni más ni menos que la misma espada de Goliat, la cual, recordamos, obtuvo después de esa gran batalla con aquel filisteo. Bueno, lamentablemente los temores y las reticencias del sacerdote Ahimelech se hicieron realidad. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, ahora en el capítulo 22 de 1 de Samuel, vamos a encontrar que Saúl se entera de todo. Este informante edomita llamado Doeg, mencionado en el versículo 7, acusa de la situación. Ahimelech
queda como alguien que protegió a David en contra de Saúl, y Saúl va a hacer algo horrible. Veámoslo. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó para él a Jehová y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat el filisteo, y el rey, por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que ellos que huía no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará la tuya también, pues conmigo estarás a salvo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Cómo Saúl actuó. Mató a una ciudad completa de levitas, la ciudad de Nob. Mandó a llamar a su presencia a los 85 sacerdotes que estaban en edad para servir, hombres mayores de 30 años, vestidos con las vestiduras sacerdotales, dice ahí con el efod de lino. Pidió que los mataran, pero sus siervos, imagínense, los siervos de Saúl, que probablemente eran parte de sus soldados que andaban detrás también de David para matarle, tuvieron temor y no querían matar a los sacerdotes de Dios. Le pide a este hombre llamado Doeg, que al parecer Doeg no estaba armado ni nada. Doeg prácticamente con sus manos, porque no se menciona el detalle,
mató a 85 sacerdotes de Dios. Y no contento con esto, es tanto el celo y la ira de Saúl que él manda a prácticamente destruir y exterminar totalmente a todas las familias de estos sacerdotes. Mataron a toda la gente de la ciudad de Nob. Es muy probable que por eso luego David también escribió un salmo que decía, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Es un momento muy triste en la vida de David, en la vida del pueblo de Israel. El rey que debiera ser temeroso de Dios estaba exterminando a los siervos de Dios. Estaba persiguiendo al rey que él quería que estuviera y hacía pecar a otros. Es triste cómo Saúl se refiere constantemente con desdén de David. Se refiere también de mala manera a su propio hijo Jonatán, que Jonatán amaba a David. Saúl era el único que no veía el pecado y el error que había en su corazón. Espero que este salmo en esta noche nos ayude a ver la importancia de que no importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, nunca debemos dejar de adorar a Dios y de confiar en Él. David, detrás de toda esta terrible situación que ha vivido él, los suyos y la ciudad de Nob, escribe este salmo. ¿Y dónde? En el lugar menos imaginable. Muy probablemente en una cueva, la cueva de Adulam. Espero que no hayan cerrado su Biblia, porque allí mismo en 1 de Samuel, en el capítulo 22, justo en medio de estos dos acontecimientos, su tiempo escondido en el tabernáculo y luego yendo a Gad, y finalmente la matanza de Saúl sobre Nob, David huye con varias personas más, 400 personas para ser exactos, a la cueva de Adulam, cerca de Jerusalén. Dice 1 de Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Hasta ahí la lectura. Este tiempo en la cueva es posible que David haya escrito este salmo. Así que pensando en todo esto, podemos comprender mejor lo que va a ser todo este Salmo 34. David está en persecución. David está en una cueva con muchos afligidos como él. Sin embargo, él se mantiene firme en una cosa. No importan las circunstancias. Nosotros, los hijos de Dios, seguimos adorando a Dios. No importan las circunstancias. Y ese, hermanos amados, creo que debe ser el gran llamado para nosotros en esta noche. No importan las circunstancias, debemos seguir adorando a Dios, debemos seguir reconociendo que Él es el Rey, que Él es el soberano en nuestras vidas y que cualquier cosa que está pasando está en control de Él. Estamos en una prueba, sigamos adorando. En este tiempo, muchas personas que dicen que son hijos de Dios cambian sus circunstancias y se van al mundo y dejan de adorar a Dios. Está pasando posiblemente en todo el mundo. Personas que por fuera solamente eran algo, pero por dentro realmente no tenían a Dios y por eso se van. Los verdaderos hijos de Dios perseveran no porque tengan un poder propio. Los hijos de Dios, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, perseveramos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos preserva. Porque Él nos ha dado su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros y su palabra. Y eso produce un hambre constante por ella. Y perseveramos por el poder de Dios que reside en nosotros. Por su pura gracia es que continuamos de pie.
Y así tenemos que seguir. No tenemos que desmayar. Como lo hizo David, en una cueva, totalmente afligido, sin nada, perseguido a muerte. Pero allí dirigió a estos 400 que lo acompañaron. Posiblemente de aquí salen sus valientes, muchos de ellos familiares de él. Por ejemplo, Joás y el mismo Abisai, uno de sus más famosos valientes, eran sus sobrinos. Familiares, amigos y todo tipo de personas endeudadas, afligidas, dice ahí el texto, en amargura de espíritu. Posiblemente es como estamos, quizás muchos hoy, muchos hijos de Dios en este tiempo difícil que estamos pasando. Quizás nos sentimos como compañeros de David en esa cueva, pero esto es lo que Él tiene para nosotros en estos 3 versículos. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué hermoso, ¿no? David en la cueva, posiblemente rodeado de todas estas personas, dice que a pesar de todo, no importa el tiempo que estemos pasando, vamos a seguir adorando a Dios. No importa si es un tiempo bueno o malo. Vamos a seguir honrando y glorificando el nombre de Dios. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero mi relación con Él no tiene por qué cambiar. Muchas personas que se dicen creyentes sufren algo y se enojan con Dios o con su iglesia, como que culparan, ¿no?, a Dios de lo que les está pasando. Los verdaderos hijos de Dios siguen honrando a Dios, no importa las circunstancias, porque entendemos que las circunstancias son diferentes a nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no cambia porque Él no cambia. Él sigue estando allí. Él sigue siendo fiel. Él está haciendo lo que está haciendo por un propósito que Él tiene bueno para nuestras vidas. Todo nos va a ayudar a bien al final. Como José en Egipto con sus hermanos. Todo al final fue para bien. Por ahora no vemos la respuesta. Estamos en una cueva quizás, fría, oscura, pero el Señor tiene algo. Y lo hizo en la vida de David. Este fue un tiempo duro de preparación, pero Dios después lo usó grandemente. Así que no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. Él algo está haciendo en nuestros corazones en el día de hoy. Así que en todo tiempo bendecimos a Dios. Su alabanza está de continuo en nuestra boca. Ninguna circunstancia debe detener nuestra alabanza interna a Dios. Lo que pasa internamente no puede cambiar. Externamente van a pasar muchas cosas en nuestra vida y en el mundo, pero internamente el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que vive dentro de nosotros, nunca se va, siempre está ahí. Por lo tanto, ¿por qué cambiamos? Cambian las circunstancias, sigamos alabando a Dios. Él tiene una razón, Él tiene un propósito, Él tiene un deseo para nosotros. Seamos fieles y confiemos. Él está haciendo algo en nuestras vidas. Está fortaleciendo a nuestra iglesia. Está atrayendo a muchos hacia Él. Está golpeando el corazón de las personas a las cuales les hemos hablado insistentemente del Evangelio. Así que confiemos. Que su alabanza siga en nuestra boca. ¿Seguimos alabando al Señor? A pesar de todo, sigámoslo haciendo. Sigamos adorando a nuestro buen Dios. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Dónde busca David el sentido para su vida? En el Eterno, en Jehová. En Jehová, dice, se gloriará mi alma. Y David dice que lo hace con toda su vida. David podría haber dicho, se gloriará mi voz, mi lengua o mis ojos. En vez de eso, el Espíritu de Dios guía a David para escribir la palabra alma, porque el alma es nuestro todo, es nuestro ser completo. Es decir, me gloriaré completamente solo en Dios. El alma es todo. Cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo de una parte de la tierra y una parte del cielo. Adán llegó a ser un ser viviente solamente cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, cuando de su boca Dios sopló y creó el alma humana. El alma humana.
Sin el alma, el cuerpo no tiene vida, no se mueve. Así que cuando nosotros hablamos de con toda nuestra alma, estamos diciendo con todo nuestro ser. Así lo está sintiendo David en este día. Y dice gloriarse, gloriarse. Nosotros podríamos pensar que al decir gloriarnos en Dios es como una expresión un poco soberbia. Pero no, todo lo contrario. Cuando David dice, me glorío en Dios, como Pablo decía, nos gloriamos, los apóstoles decían, nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cierto? Lo que está diciendo es, reconozco que la fuerza está en la gloria de Dios, está en los atributos de Dios, nunca en nosotros. Así que si en el fondo decimos, yo me glorío en Dios, lo que estoy haciendo es, Señor, nada bueno puedo hacer aparte de ti. Solamente con tus fuerzas es que podemos hacer algo. Así que gloriarnos en Dios es algo bueno. Es mejor gloriarnos en Dios que en otra cosa. Por ejemplo, Salmo 97, si lo tiene allí. Salmo 97, versículo 7. Salmo 97, 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Hermanos amados, si nosotros nos gloriamos en otra cosa, como nuestras fuerzas, o como lo hacían los paganos y lo siguen haciendo en sus dioses falsos, dice, deberían avergonzarse. Los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nos gloriamos solamente en Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué puede hacer un pámpano, una pequeña ramita de un árbol separada del árbol, del tronco? Nada, se seca y muere. Si nosotros tenemos vida es porque Cristo nos comunica la vida, nuestro Señor y nuestro buen Salvador. Aún el mismo Señor Jesucristo decía que constantemente Él dependía solamente del Padre. ¿Quién es el único que puede comunicar vida? El Señor Jesucristo. Quizá usted está en esta noche escuchando este mensaje y no sabe lo que es tener vida, no sabe lo que es conocer a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Él fue enviado al mundo por el Padre desde el cielo para dar salvación a todo aquel que en Él cree. Porque la Escritura dice que todos hemos pecado, todos nos hemos alejado de Dios. Estamos todos descarriados, separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero Él murió en la cruz del Calvario para pagar esa culpa de pecado y hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. Así que en esta noche, si no ha creído en Cristo, es su deber venir a Cristo. Dios dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. También Hechos 17:30 dice, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nadie es santo, nadie es perfecto. Todos nos hemos descarriado. La única salvación está en Cristo. Sigue diciendo el Salmo, lo oirán los mansos y se alegrarán. Se requiere mansedumbre para que podamos soportar este tiempo difícil. Y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu que tiene todo hijo de Dios. Eso dice Gálatas capítulo 5. Mansedumbre es parte del fruto. ¿Por qué los verdaderos hijos de Dios logran alabar a Dios, seguir adorando a Dios en medio de las circunstancias más terribles? Por la mansedumbre que Él nos ha dado. Mansedumbre significa fuerza bajo control. Se ha temperado nuestro carácter. Hay un control del Espíritu de Dios ahora sobre nuestras vidas. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nuestro carácter explotaba por cualquier cosa. Éramos indomables, éramos incontrolables, pero ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos mansos y humildes, como era nuestro Señor Jesucristo. Se nos narra que cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén una semana antes de su crucifixión montado en un pollino, se nos dice que se había cumplido aquella profecía del libro del profeta Zacarías, que entró manso y humilde montado en un pollino. Si Él fue manso y humilde, esa misma cualidad se la ha traspasado también a sus hijos. Esa mansedumbre
es la que nos ayuda a vivir estos tiempos difíciles continuando alabando. Los demás que no tienen a Cristo se desesperan totalmente porque no tienen mansedumbre. Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9. Dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quiénes son los que están sensibles en los momentos más límites y tienen la capacidad de tener serenidad y autocontrol para escuchar la voz de Dios y seguir caminando por la ruta que Dios establece? Solamente los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Aquellos como David, que aún perseguidos, amenazados de muerte y en una cueva, escondidos, podían alabar a Dios y engrandecer el nombre de Dios. ¿Tiene usted mansedumbre? Si usted está desesperado por la vida, es porque muy posiblemente usted no tiene ese fruto del Espíritu de Dios. Usted nunca ha conocido a Cristo. Se desespera por todo. El único que puede transformar su corazón, lleno de maldad, pecaminoso, centrado solamente en sí mismo, y darle un corazón nuevo, una nueva criatura transformada a la imagen de Cristo, el único salvador de la humanidad, tiene que venir a Él por su salvación. Arrepiéntase de toda su maldad, ríndase totalmente a Él y Él le dará la vida eterna, le dará un corazón nuevo y sabrá lo que es mansedumbre. En medio de las cosas más terribles, Él nos da mansedumbre y podemos vivir para Él. Versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Así termina este primer párrafo del Salmo 34. Engrandeced a Jehová. ¿Qué significa esto? Simplemente significa, David está diciendo, Él es grande y nosotros somos nada, somos pequeños. Aquí estamos en una situación terrible, en una cueva, sin alimentos, sin nada, despreciados por la mayoría, perseguidos a muerte, acusados de traidores, pero Él es grande. Tenemos un Dios que es grande y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este día. Señor, tú eres grande. Nosotros somos pequeños, no tenemos nada, pero tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a sostener. Nos vas a dar esa mansedumbre que necesitamos para poder pasar este tiempo difícil. Así que siempre recordemos esto. Nosotros somos pequeños y débiles, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero Él es grande, Él es todopoderoso. Y exaltemos su nombre. Por todo esto, David dice, debemos exaltar a Dios y no a nosotros mismos. ¿Quién era todo lo contrario a esto? Era Saúl. Saúl quería exaltarse a sí mismo. Saúl quería ser grande. Él se quería poner por sobre Dios. Dios ya había mostrado cuál era su voluntad. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl? Se estaba resistiendo. Estaba él desafiando la voluntad de Dios. David dice, no vamos a ser igual que él. Señor, tú eres grande y te exaltamos solamente a ti. Nosotros solamente somos tus siervos y solamente queremos ser tus instrumentos. David por eso nos entrega, porque si él se entregara a las autoridades de ese tiempo, lo único que le esperaba era la muerte. Nadie lo podía defender. Ni Jonatán lo podía defender. Ni Samuel lo podía defender. Porque el rey lo perseguía con sus soldados. David no se entrega y huye porque él quiere depender de Dios en este tiempo, porque él sabe que si Dios lo llamó es por algo y que Dios lo va a proteger durante todo el tiempo que dure esta prueba y que después de todo eso Él lo va a tomar y lo va a usar. Así que David está diciendo, Señor, no es que yo quiera seguir viviendo para disfrutar de este mundo y de su pecado. No, Señor. Padre, yo quiero seguir vivo en este mundo porque quiero hacer la voluntad y el plan que tú tienes para mi vida. Y ese debe ser el deseo de vivir en este mundo de los hijos de Dios. Señor, queremos partir con Cristo, lo cual es mucho mejor, ¿cierto? Quisiéramos que aquel evento que conocemos como el arrebatamiento fuera hoy mismo, que Cristo venga por su iglesia. Pero
al mismo tiempo decimos, Señor, pero si tú tardas en venir y tú quieres que aún quedemos en este mundo, Señor, todo el tiempo que tú quieras que estemos aquí, Padre, queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que tu voluntad, lo que tú has preparado para nosotros, sea hecho. Señor, queremos que nuestra familia cumplas todo lo que tú has planeado para ellos. No queremos perder nada de tu voluntad. Señor, queremos que nuestros hijos hagan toda la voluntad que tú tienes preparado para ellos. Que ellos te sirvan, que ellos crezcan en tu palabra, que ellos te conozcan a ti por medio de tu palabra. No queremos perder nada de Dios para nuestra vida. Y ese es el deseo realmente de David. Es un privilegio como su iglesia, como su pueblo, servirle en este tiempo, ser usados por Él en este tiempo que sin duda es muy, muy difícil, es muy complejo, pero el Señor por algo nos tiene todavía acá. Él tiene un propósito y Él lo va a cumplir. ¿Qué les parece si en esta noche terminamos en oración?